Una diferencia entre lago y laguna radica en el tipo de agua que contiene cada uno. Los lagos son generalmente de agua dulce, desembocando en aguas pluviales, subterráneas y ríos o viceversa. En cambio, las lagunas son aguas estancadas que se alimentan de otros ríos o arroyos. Por otra parte, los lagos no se agotan gracias al intercambio de agua con otras masas de agua como los ríos. Por el contrario, las lagunas no pueden desaguar, puesto que son aguas estancadas. Los lagos también se diferencian de las lagunas por la cantidad de sales minerales que son almacenadas en el suelo. Debido a la naturaleza del movimiento de sus aguas, los lagos no suelen tener tantas sales como acontece en el fondo de las lagunas, donde quedan almacenadas cuando el agua se evapora. A pesar de sus diferencias, ambos se asemejan en sus formaciones como resultado de diversos procesos geológicos, como los movimientos tectónicos, movimientos de masa, vulcanismo, por la acción de glaciares, impactos de meteoritos, entre otros. Algunos de los lagos más famosos son el Mar Caspio, el Mar Muerto, el Mar de Aral, el Lago Victoria, el Lago Ness, el Lago Baikal o el Titicaca, mientras que algunas lagunas muy conocidas son la Laguna Roja de Chile, la Laguna Encantada de Perú, la Colorada de Bolivia y la de Torrevieja, en España. Cabe destacar además que existen varios lagos y lagunas artificiales creados por el hombre para iniciar diversas actividades económicas y sacar provecho para sí mismo. Una diferencia. Vamos a entre las hojas, si pones mucha atención, puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión. Porque que las lleva cuántos animales hay, que son los tornados y las olas de calor. El planeta está cambiando. ¡Alarma de cambio climático! ¡Ese es mi sobrino! Nada es color de ropa, el peligro de extinción. Hay que salvar el planeta y ponernos en acción. ¡Planeta Darwin! ¿Qué hay, amigo Darwin? ¿Vas a inaugurar la temporada de playas y piscinas? Más bien, temporada de humedales. No voy desde que era un renacuajito. ¡Al agua, Darwin! ¿Eh? O este no es el lugar, o está totalmente cambiado. Lamentablemente, está todo cambiado. Ya no están las plantas donde nos balanceábamos, ni los charcos, ni las aves, ni insectos. Esto es un desastre total. Y con lo importante que son los humedales para nuestra vida. ¿Y por qué son tan importantes? Los humedales son zonas de tierra que se inunda de agua de manera permanente o temporal, en donde habitan plantas y animales, un gran oasis de vida. Aquí viven muchos de mis amigos. Son ecosistemas muy importantes para la biodiversidad y se encuentran a lo largo de la costa, en la cordillera de los Andes como los salares, y en el sur de Chile encontramos humedales en los bosques llamados hualbes. Están en todos lados. Son muy importantes porque permiten que muchos animales vivan, crezcan y se alimenten. Incluso algunos pájaros viajan miles de kilómetros para hacer sus nidos. Además, purifican y son fuentes de agua. Los humedales la llevan. Humedales, ecosistemas, santuarios de la humanidad y la quinta esencia del caldo de patas. ¿Qué tanto con el humedal destruido? Yo encuentro que quedó de lo más bien como playa del Caribe. Arenita suave que hace que nos... ¡Vamos! Nosotros y nuestra humedosa bocota. Esto es demasiado. Es como si hubieran borrado de un plumazo mi renacuajil infancia. Yo vivía acá, pero como ves, nos han desplazado. Amiga, qué bueno verte, a pesar de que han borrado tu ecosistema. No es solo mío, también es tuyo. Y de muchas plantas, insectos y animales. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿Ese cartel te dice algo? ¿Condominio? ¿Naturaleza viva? Debiera decir sobre naturaleza muerta. ¿Cómo pueden? Nos dejaron sin casa para construir las suyas. Los humedales se enfrentan muchas amenazas, como la extracción de sus aguas. ¡Los están secando! Además, los desechos de la agricultura y la industria contaminan sus aguas, destruyendo la vida que habita ahí. ¿Cómo pueden tirar esos desechos? Y algo muy peligroso es que muchos están siendo rellenados de manera artificial para construir sobre ellos casas o industrias. ¡Wow! Este humedal está intacto. Por ahora. Así es, amigo. Aquí estamos protegidos y junto a mi familia. Hola, Darwin. Bienvenido a nuestro hogar. Me alegro que estén acá, aunque igual no dejo de pensar en su antiguo hogar.
Es una gran pena. Pero esa pena debes convertirla en una nueva fuerza. Un compromiso con el cuidado de la naturaleza y los humedales. Se me humedalizaron los ojos. ¡Humedalizaron! Desde ahora seré un guardián de los humedales. Bueno, está la ley 1259, comparendo ambiental, donde está prohibido botar residuos sólidos, escombros en estos ecosistemas, y la persona que se encuentre haciendo o infringiendo esta normatividad se le impondrá su comparendo ambiental. Hay ciertas especies como las aves migratorias que van de un humedal al otro humedal, pero no conocen las fronteras de los países. Entonces el acuerdo es para que todos los países vayan en pro de la conservación de esas áreas en donde esas especies migratorias tienen que parar a comer, a reproducirse, a generar esos espacios de descanso y reproducción. Por eso se tomó como Día Mundial de los Humedales el día en que se firmó la Convención Ramsar. Los humedales son importantes porque prestan múltiples servicios a toda la comunidad y servicios vitales y básicos, como es el suministro de agua. Sin agua ni las especies de flora y fauna ni los humanos podemos sobrevivir. 2, suministran alimento. ¿Sabía usted que cerca de 3.000 millones de personas comen arroz y el arroz sale de los humedales? Entonces, esa es una de las grandes cosas que hay que relevar de estos ecosistemas. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? Una presa es una obra hidráulica que retiene el agua dulce de los acuíferos para almacenarla y luego ser usada por el ser humano. La civilización se desarrolló en buena parte gracias a estas grandes obras hidráulicas construidas en aquellas zonas donde el agua es poca y difícil de obtener para abastecer a la población y mantener la producción agrícola. ¿Y dónde se construye una presa? Por lo general entre dos cerros, en el cauce de los ríos, creando un gran lago llamado embalse, que llevará agua dulce a las zonas agrícolas mediante una red de tuberías permitiendo aumentar la producción de alimentos. Y llevar agua dulce a las ciudades y poblaciones humanas. Es necesario que sepas que estos son proyectos costosos y que deben beneficiar a todos por igual. Por eso debemos ahorrar y utilizar adecuadamente el agua dulce. Este fue un mensaje del Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor. Beto adora los videojuegos y es el campeón entre sus amigos. Su padre es escritor y trabaja en casa todo el día usando la computadora. Su madre siempre está pendiente del trabajo de papá y por ello todo el tiempo le prepara café. Ahora, ¿usted sabe qué tienen en común el videojuego de Beto, el trabajo del padre en la computadora y la cafetera de su madre? La respuesta es la energía eléctrica. ¿De dónde proviene la energía eléctrica? Se puede conseguir de varias formas, por ejemplo, de la quema de petróleo, carbón o gas, o de la fusión nuclear. Incluso el movimiento de las aguas de un río puede generar electricidad. Esto que usted ve es una central hidroeléctrica. La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe, y el costo es muy bajo. Todo lo contrario de lo que sucede con el petróleo o carbón. Y eso es porque la materia prima utilizada para producir energía es agua, un combustible completamente renovable. El proceso no es tan difícil de entender. Vamos a ver. Después de un estudio cuidadoso para no perjudicar el medio ambiente, el agua del río es represada en un embalse.
Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas, que son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. El transformador aumenta la fuerza de la energía y logra que viaje por los cables y que llegue a las casas, las escuelas, los videojuegos, las computadoras y las cafeteras. Pero seguro que usted se está preguntando ¿qué pasó con toda el agua que pasó por las turbinas? La respuesta es nada. El 100% de ella regresa al río para ser usada con la misma calidad de antes y puede ser usada también para consumo humano, en los procesos industriales y hasta para abastecer a otra hidroeléctrica instalada más adelante. El abuelo de Beto tiene un lugar muy bonito cerca de una central hidroeléctrica. Beto no se imagina que el agua que hace funcionar su videojuego es la misma que su abuelo utiliza para regar su huerto. El proyecto hidroeléctrico Inambari trabaja para impulsar el desarrollo sostenible de todo el Perú en armonía con el medio ambiente, produciendo energía limpia para quienes más la necesitan. Es decir, Beto, el papá de Beto, la madre de Beto, el abuelo de Beto y usted. Se usan 3 tipos de presa para la construcción. Las presas de gravedad son estructuras sólidas de hormigón que tienen una sección triangular. Su peso propio alcanza para resistir la presión del agua. La presa de bóveda opone al agua una forma curva. La fuerza del agua es descargada a través de la pared semicircular a los flancos en el valle. Esta construcción solo tiene sentido en secciones estrechas del valle y contando con flancos sólidos. Se puede combinar la presa de bóveda y la presa de gravedad en una forma mixta. El 4 de marzo de 1931, finalmente ha llegado el gran momento. Las Six Companies reciben el encargo y pueden comenzar con la obra. Al comienzo no hay absolutamente nada, ni carretera hasta el fondo, ni un lugar seco donde estar parado. La primera tarea consiste en desviar el agua del Colorado, circunvalando el terreno de la obra. Para ello se construyen 4 túneles, 2 a cada lado del río. 1.400 empleados. El trabajo no se interrumpe nunca. Se trabaja en 3 turnos, 7 días a la semana. La labor en la presa es dura y prácticamente no se cumplen las disposiciones de seguridad. Los accidentes graves están a la orden del día. El verano de 1931 trae un récord de calor de más de 46 grados. Los obreros deben trabajar bajo el rayo del sol, sin suficiente agua potable. El intenso calor cobra 14 vidas humanas, cifra que será incrementada dramáticamente en el futuro. Después del difícil comienzo en el año 1931, la situación va mejorando. Muchos trabajadores son llevados junto con sus familias a la recién construida ciudad de Boulder City. Esta es una comunidad modelo en la que están prohibidos el alcohol y los juegos de azar. Los hombres solteros son alojados en grandes dormitorios comunitarios, mientras se hacen más y más casas nuevas para las familias. El día más importante para los trabajadores es el de paga. Muchos desaparecen inmediatamente en dirección a Las Vegas con sus salones de juegos, bares y burdeles. En las elecciones presidenciales de 1932, Herbert Hoover pierde frente a Franklin Roosevelt, pero una semana después de su derrota ya viene a Las Vegas a inspeccionar la obra. A primera hora del 13 de noviembre de 1932, ha llegado el momento de desviar el Colorado. Durante todo el día los trabajadores arrojan toneladas de rocas en el lecho del río. Antes y después del lugar de la obra, erigen 2 llamadas ataguías. Ahora el Colorado pasa por los túneles. A continuación se puede desagotar el agua entre las ataguías para desecar el terreno de construcción. Al anochecer lo han logrado. Después de 12 millones de años, los hombres obligan al Colorado a abandonar su lecho. Para Frank Crowe, es un triunfo personal. Han vencido al río y reducido el tiempo de construcción en 11 meses.
Ahora hay que dinamitar las piedras sueltas de la pared para que el hormigón tenga un buen agarre. Ese es el trabajo de los high scalers. Colgados de largas sogas, bajan más de 200 metros por la pared del cañón, llevando martillos neumáticos de 15 kilos de peso para realizar perforaciones en la roca y luego colocar dinamita en las mismas. Después de la explosión vuelven a bajar por la pared para desprender las piedras sueltas. Ha pasado a ser legendario el rescate de un ingeniero civil que cae al precipicio. 8 metros más abajo, un high scaler oye el grito, se impulsa hacia afuera y logra asir el pie del hombre cayendo al vacío. Pero no todos tienen la misma suerte. Hasta su conclusión, la presa le cuesta la vida a 96 trabajadores. El 6 de junio de 1933, después de 2 años de preparativos, los trabajadores vierten el primer hormigón para la presa. Ahora Frank Crowe tiene empleados a 6.000 hombres. Para transportar el hormigón, Crowe diseña una elaborada red funicular que puede trasladar el material a cualquier parte de la obra. Para ello se utilizan contenedores con una capacidad de 3 a 6 metros cúbicos. Para la presa y las centrales de energía eléctrica se procesan 3,4 millones de metros cúbicos de hormigón, cantidad suficiente para una autopista de 2 carriles desde la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos. La presa comienza a crecer paso a paso. No se la puede hacer en una sola pieza porque una construcción de hormigón de este tamaño, al secarse, seguiría entregando calor a lo largo de 125 años, debido a una reacción química. Por eso la presa es realizada en muchos bloques y columnas individuales. Después del enfriamiento, las juntas son llenadas con argamasa bajo presión para formar una estructura uniforme. El 6 de febrero de 1935 la presa está terminada. A 221 metros de altura se vierte el último hormigón sobre la pared del dique. Luego se clausuran las entradas a los túneles. Lentamente el Colorado se va embalsando detrás de la presa. Formará el Lake Mead, que actualmente tiene 185 kilómetros de largo y más de 150 metros de profundidad. Desde el comienzo se le ha dado gran importancia al diseño de la represa. Las torres de ingreso que conducen el agua a las centrales hidroeléctricas se realizan al igual que toda la presa en estilo Art Deco. La presa Hoover es un emblema industrial y pretende simbolizar la superioridad técnica del ser humano sobre la naturaleza. Al pie de la represa se encuentran las centrales hidroeléctricas. En su interior trabajan 17 generadores que en conjunto producen más de 2.000 millones de kilowatts. Eso alcanza para abastecer con electricidad a una ciudad de millones de habitantes. El 30 de septiembre de 1935, el presidente Roosevelt viene al Black Canyon para inaugurar la presa, 2 años antes de la fecha de terminación prevista. La presa Hoover da inicio al moderno oeste industrializado. Frank Crowe se lleva a casa $350.000 en calidad de gratificación. Construye otras 4 represas, pero la presa Hoover seguirá siendo la obra cumbre de su carrera de ingeniero. Aún hoy la presa Hoover impresiona por su tamaño y su diseño. Y sin ella, Las Vegas seguramente seguiría siendo un pueblito aletargado en medio del desierto. El delta original del río Colorado ha desaparecido. Debido a la gran retención de agua, el río muchas veces no llega al mar. Se pierde en el desierto kilómetros antes de su desembocadura.
¿Qué son los ríos? Los ríos son corrientes continuas de agua que nacen en las montañas por la acumulación de agua de lluvia o del deshielo. Los ríos discurren por un lecho o cauce. En los ríos se distinguen otros elementos: el curso, que es el recorrido del río desde su nacimiento hasta su desembocadura; el caudal, que es la cantidad de agua que lleva un río; y el régimen, que es la variación que tiene el caudal de un río a lo largo del año. Un río tiene régimen regular cuando la variación es pequeña y tiene régimen irregular cuando la diferencia de caudal entre unos meses y otros es grande. Debes tener en cuenta que en el curso de un río distinguimos tres partes: el curso alto del río, el curso medio y el curso bajo. En el curso bajo, en la desembocadura, un río forma rías cuando el agua del mar penetra en el cauce del río y forma deltas cuando los materiales que arrastra se acumulan en la desembocadura y dan lugar a terrenos de forma triangular. ¿Qué factores influyen en los ríos? Para comprender por qué unos ríos son largos y otros son cortos, o por qué unos tienen un régimen regular y otros irregular, hay que tener en cuenta las características del relieve y del clima de las zonas por las que discurre. El relieve influye en la longitud y en la velocidad de las aguas del río. Así, los ríos son cortos cuando nacen en montañas que están cerca del mar y son largos cuando nacen lejos del mar donde desembocan. Las aguas van rápidas cuando el terreno tiene mucha pendiente. El clima influye en el caudal y en el régimen de los ríos. Los ríos que atraviesan zonas lluviosas son muy caudalosos y tienen régimen regular. Los ríos que discurren solo por zonas con clima mediterráneo tienen régimen irregular. ¿Por qué hay agua en los ríos cuando no llueve? La explicación más intuitiva a esta pregunta es el deshielo. Como la nieve se acumula en las montañas, a medida que se va deshaciendo, va aportando agua al río. Eso tiene sentido en primavera, cuando las temperaturas empiezan a ser altas y la nieve se funde. Pero ¿por qué corre agua también en invierno, cuando todavía no hay deshielo? ¿O en verano, cuando ya no queda nieve en las montañas? La respuesta está en que el agua viene de debajo del suelo. Cuando llueve, el suelo actúa como una esponja y retiene una parte del agua, que se cuela por sus poros hacia las rocas. Cuando ya no le cabe más agua a la esponja, a esta agua le pasan dos cosas: que empieza a correr por encima y a colarse hacia abajo. Si el suelo está desnudo, el agua que corre por encima a menudo arrastra tierra y arena, así que suele llegar al cauce del río con mucho barro. Si el suelo tiene pocos poros, corre mucha agua por encima, llega de golpe al río, lo desborda y se marcha también deprisa. Entretanto, el agua que se ha ido colando entre las rocas sigue bajando hasta que encuentre una capa impermeable. Entonces se acumula y se empieza a mover lentamente hacia el fondo del valle, hasta llegar al río por debajo del suelo. A este almacén de agua subterránea le llamamos acuífero. En cualquier suelo, cuando hay un episodio de lluvia, parte del agua se infiltra pasando a las capas más profundas hasta recargar los acuíferos. Que se infiltre más o menos agua depende de la textura y de la estructura que tenga el suelo, es decir, del tamaño de las partículas, y también depende del número de poros, que serían los espacios vacíos que hay en el suelo. El agua que no se infiltra circula por la superficie y a este movimiento de agua superficial se le denomina escorrentía. El agua que se infiltra pasa al río con una mejor calidad que el agua de escorrentía superficial, ya que el agua de escorrentía arrastra partículas en suspensión y tiene una coloración más turbia y es un agua más sucia. Vamos, que son los acuíferos los que mayoritariamente van recargando el río después de que haya llovido. Pero como hemos visto, sin vegetación el agua a menudo llega de golpe y embarrada, y en el río suele quedar poca agua de buena calidad. ¿Pasaría lo mismo si en ese suelo hubiera un bosque? En un bosque
bosque, las raíces de las plantas ayudan a retener el suelo y aumentan el efecto esponja de este, así que el agua se acumula mejor en las primeras capas. Como antes, cuando ya no cabe más agua, empieza a correr por encima del suelo, pero las plantas la frenan, así que lo hace con mucha menos velocidad que si no hubiera vegetación. Como va más lenta, le da tiempo a colarse también donde ni siquiera estaba lloviendo. Decimos que los bosques reducen el riesgo de las inundaciones porque tanto por las características del suelo que tenemos bajo un bosque, por el hecho de estar el bosque ahí, como por la cobertura de la vegetación, lo que hace es reducir la fuerza con la que las gotas llegan al suelo y así se reduce la compactación y la erosión y facilitar la infiltración y hacer que este agua llegue de una manera más progresiva hacia el acuífero y hacia el río. Total, que donde hay bosque, el agua no solo llega de mejor calidad, sino que lo hace de manera más regular. Y eso es bueno por muchos motivos, dos de los cuales son fáciles de entender. Porque corremos menos riesgo de inundación cuando llueve mucho y porque podemos seguir teniendo agua durante más tiempo en caso de sequía. Cuando imaginamos un río, normalmente dibujamos un simple camino de agua, ese estrecho cauce que sigue habitualmente el agua, pero estamos equivocados. Los ríos son mucho más complejos. Todos estos seres vivos, tanto plantas como animales que viven con él y junto a él, son también parte del río, así que para entenderlo bien, debemos considerar al río como un ser vivo complejo y con su propia personalidad, una personalidad variable, por cierto. La mayoría de las personas suele creer que el agua tiene un camino, con sus orillas bien definidas, de aquí a aquí, y ya está. Pues no es así. Como las especies animales, tenemos ríos de diferentes tipos y formas. Los hay con corrientes rápidas, los hay mansos, enérgicos, con mucho caudal, riachuelos, los hay con casi una selva protectora y los que están prácticamente desnudos. Saltos de agua, grandes o pequeños pozos, embalses artificiales. Entre nuestros ríos hay dos clases principales, los que llevan el agua al Atlántico y los que la llevan al Mediterráneo. Los mediterráneos suelen acusar más la diferencia entre las estaciones secas y lluviosas. Eso sí, las características fundamentales son comunes a todos, elementos que siempre deberíamos añadir a nuestra imagen mental del río. Son parte del río, por supuesto, todos los animales acuáticos, los peces, los insectos y otros pequeños invertebrados que se esconden bajo las piedras, los que nadan en la superficie, los mamíferos y reptiles que buscan insectos y peces, las raíces de las plantas y de los árboles que hacen de puente entre el agua y la orilla, las piedras, las matas, la hierba, la tierra. También son parte del río todas las zonas que el agua reclama para sí cuando engorda como ser vivo. Todo eso es el río, y todo eso es lo que debemos respetar y cuidar. No solo el estrecho camino habitual del agua. El río, qué cosa más grande. Los estuarios, del latín estuarium, es la región donde desemboca un curso de agua de gran caudal en el océano. Suele estar compuesto por un único brazo de gran profundidad y tiene forma similar a la de un embudo, con lados que se van alejando en la misma dirección que la corriente. Es habitual que los estuarios presenten playas en su costado y que cuando se retiran las aguas exhiban plantas que crecen en aguas saladas. Cabe destacar que, por lo general, el estuario se halla en zonas con mareas de gran amplitud. ¿Y tú conocías lo que era un estuario?